Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día genial y llenísimo de energía positiva. Hoy, el sol brilla más fuerte porque tenemos un chismecito jugoso para analizar. Hoy, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: chismes de celebridades turcas. Y no cualquier chisme, sino uno que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas en el mundo entero, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, estamos hablando de ese par que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que, aunque ya no estén juntos, siguen generando muchísima conversación. Es que la química que tenían era palpable, y muchos aún suspiran por una segunda oportunidad. El tema de hoy es: ¿qué dijo Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en una boda? Sí. Parece que un comentario suyo ha estado dando vueltas por las redes sociales y los medios de comunicación, generando olas de reacciones. Vamos a analizarlo, a ver qué se dijo exactamente, el contexto en el que se dijo y, por supuesto, a especular un poquito sobre lo que pudo haber querido decir realmente. Así que prepárense para una buena dosis de drama turco, aderezado con nuestras teorías y conjeturas más salvajes. Que comience el festín de la especulación. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este chisme como si fuera un baklava recién horneado, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido de chismes de celebridades, análisis de series turcas, y un poco de todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento de Turquía, este es su lugar. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Me ayudarían muchísimo y a mí me encanta saber que tengo su apoyo. Además, dejen un comentario contándome qué opinan de todo este embrollo. Me encanta leer sus ideas y teorías. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, el rumor que está corriendo por todos lados es que Kerem Bürsin hizo un comentario sobre Hande Erçel durante una boda a la que asistió recientemente. Hasta ahí, todo normal, ¿no? Celebridades asistiendo a bodas es parte del trabajo. Es como ir a una gala benéfica o a un estreno. Es lo que hacen las estrellas. El problema viene cuando se filtra lo que supuestamente dijeron. Es como si alguien hubiera abierto la caja de Pandora del chisme. La historia que está circulando es que a Kerem le preguntaron directamente sobre Hande, sobre cómo era su relación actual y si había alguna posibilidad de reconciliación. Imagínense la presión. Estar en una boda, rodeado de gente vestida de punta en blanco con música romántica de fondo, y que te pregunten sobre tu expareja más famosa. ¡Qué incómodo! Es como si te pusieran un foco gigante en la cara y te obligaran a confesar todos tus secretos. Y en una boda, por Dios. Según las fuentes, él respondió algo así como: Hande es una mujer increíble, la respeto mucho. Siempre le desearé lo mejor en todo lo que haga. Ok. Suena bastante neutral, ¿verdad? Casi diríamos que es la respuesta políticamente correcta que se espera de alguien en su situación. Es como si hubiera leído un manual de cómo responder a preguntas incómodas sobre tu ex en una boda. Pero aquí es donde entra el análisis y la especulación. Aquí es donde nos ponemos nuestras gafas de detectives del corazón y empezamos a buscar pistas ocultas. Muchos fans, especialmente los que todavía sueñan con una reconciliación, los que todavía tienen la esperanza de verlos juntos de nuevo y creen en el poder del destino, se agarran a la frase Hande es una mujer increíble, como una prueba de que todavía existe cariño y respeto entre ellos. Piensan que si Kerem simplemente quisiera dejar el tema atrás, habría dado una respuesta mucho más genérica y distante. El hecho de que la describa como increíble les da esperanza. Es como encontrar un trébol de 4 hojas en un campo de hierba. Es una señal, ¿no? Otros, en cambio, creen que es simplemente una respuesta educada para evitar crear drama. Piensan que Kerem está siendo profesional y cortés, y que no hay que leer demasiado entre líneas. Argumentan que la frase siempre le desearé lo mejor es una forma elegante de decir que ya no hay nada más entre ellos. Es como decir, te quiero mucho como amigo. Una puñalada en el corazón para los fans. Y luego estamos los que estamos en un punto intermedio, que creemos que probablemente haya un poco de ambas cosas. Es decir, es muy probable que Kerem realmente respete y admire a Hande como persona y como profesional. Después de todo, pasaron mucho tiempo juntos, trabajaron juntos en un proyecto exitosísimo, Senkalkapm, que los catapultó a la fama mundial, y obviamente, hubo una conexión muy fuerte entre ellos en algún momento.
No se puede fingir esa química. Era como si estuvieran destinados a estar juntos. Pero también es posible que Kerem esté siendo cuidadoso con sus palabras para evitar alimentar rumores innecesarios y proteger su privacidad y la de Ande. Recordemos que la ruptura de esta pareja fue seguida muy de cerca por los medios y los fans, y que ambos tuvieron que lidiar con mucha presión y especulaciones. Fue como vivir en un reality show sin tener control sobre la edición. Además, hay que tener en cuenta el contexto de la boda. Seguramente Kerem no quería ser el centro de atención por un tema personal, ni robarle protagonismo a los novios. Lo más probable es que quisiera responder de la manera más rápida y discreta posible para volver a disfrutar de la fiesta. Es como si le hubieran pedido que cantara el Ave María en medio de la pista de baile. Simplemente no era el momento ni el lugar. Ahora, vamos a la parte más divertida, la especulación pura y dura. ¿Qué asterisco pudo asterisco haber querido decir Kerem realmente? Aquí es donde podemos dejar volar nuestra imaginación. Es como escribir nuestra propia versión de la historia. Podría ser que Kerem todavía tenga sentimientos por Ande, pero que no vea posible una reconciliación debido a sus diferentes caminos en la vida o a otras razones personales. En ese caso, la respuesta sería una forma de expresar su cariño y respeto sin dar falsas esperanzas. Es como enviar una señal de humo desde lejos, sin acercarse demasiado. También podría ser que Kerem simplemente haya superado la relación y que ahora la vea con cariño y nostalgia, pero sin ningún deseo de volver atrás. En ese caso, la respuesta sería una forma de cerrar el capítulo de manera amistosa y seguir adelante. Es como guardar una foto antigua en un álbum de recuerdos. O incluso podría ser que Kerem esté enamorado de otra persona, y que simplemente quiera evitar cualquier malentendido. En ese caso, la respuesta sería una forma de proteger su nueva relación y demostrar respeto por Ande. Es como construir un muro invisible alrededor de su corazón. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que Kerem o Ande decidan hablar abiertamente sobre el tema, cosa que veo poco probable. Las celebridades suelen ser muy celosas de su privacidad y prefieren mantener su vida personal al margen de los medios. Es como intentar escalar el Everest sin oxígeno. Una misión casi imposible. Lo que sí podemos decir es que la respuesta de Kerem, sea cual sea su verdadero significado, ha generado mucha expectación y debate entre los fans. Y que la historia de amor de Kerem y Ande sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco. Es como una telenovela que nunca termina. Siempre hay un nuevo giro, un nuevo drama, una nueva especulación. Y hablando de Ande, ¿qué estará pensando ella de todo esto? ¿Habrá visto la noticia? ¿Le habrá afectado de alguna manera? Es otra incógnita que probablemente nunca resolveremos. Es como buscar una aguja en un pajar. Un misterio sin resolver. Lo que sí sabemos es que Ande Erçel es una mujer fuerte e independiente, que está enfocada en su carrera y en sus proyectos personales. Y que independientemente de lo que haya pasado con Kerem, ella seguirá brillando con luz propia. Es como una estrella que nunca se apaga. En fin, como ven, un simple comentario puede generar todo un torbellino de rumores y especulaciones. Es la magia del mundo del entretenimiento, ¿no creen? Siempre hay algo que nos mantiene enganchados y con ganas de saber más. Es como una adicción. Siempre queremos más chisme. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que Kerem Bürsin aparentemente hizo un comentario sobre Ande Erçel en una boda. El comentario fue bastante neutral y educado, pero ha generado mucha especulación entre los fans. Es difícil saber qué quiso decir realmente Kerem, pero podemos especular que probablemente haya una mezcla de respeto, cariño y deseo de evitar el drama. Y la historia de amor de Kerem y Ande sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo y por seguir apoyando mi canal. Significa muchísimo para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que quiso decir Kerem Bürsin con su comentario sobre Ande Erçel? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que simplemente están siendo amigos y respetuosos el uno con el otro? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan ustedes.
Quiero escuchar sus teorías más locas y sus deseos más profundos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que me ayuden muchísimo si le dan like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y, por supuesto, se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad chismosa. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.